Momento hay dos listas oficiales, sin embargo, hay la posibilidad de que se presenten aún más y hay tiempo porque son las 9:14 de la mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Pues está con nosotros Eduardo Recoba, analista político. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Gracias, Carla, muchas gracias. Un día bastante movido, estamos contra el tiempo. Bueno, al menos los congresistas están contra el tiempo porque tienen que presentar esta lista, ¿no?, para la mesa directiva. Hasta el momento hay dos. Y lo que llama bastante la atención es que siempre esta facción, este grupo de derecha, denominados así, siempre hacían alarde de su unidad. Sin embargo, acá hay una división. Y según lo que nos dice nuestra compañera Ximena Carrajo, que se encuentra en el Congreso de la República, podrían presentarse dos listas más. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Esto qué significa? ¿Y cuál es el trasfondo de ello? Bien, el trasfondo tiene que ver con una situación presidenciable, vamos a llamarla así, pues, porque esto se trata pues prácticamente de unas mini elecciones presidenciales, donde todas estas facciones que, como usted bien indica, Carla, corresponden doctrinariamente a un sector de derecha e incluso de ultraderecha, pues están proyectando a corto plazo cuál va a ser el rol de esta mesa directiva en un eventual, digamos, vamos a llamarla así si queremos, vacancia o nuevas elecciones o proceso transitorio, ¿no? Entonces estamos viendo más que un largo plazo en función a la verdadera agenda nacional, lo que estamos viendo es una suerte de angurria por el poder, donde efectivamente facciones, repito, de derecha, ultraderecha, están peleando por este poder y a corto plazo y defendiendo evidentemente sus intereses, ¿verdad? Porque 4 listas ya es una exageración. No corresponde a ninguna maniobra democrática. 4 listas ya pensamos que tiene que ver tiene que ver más allá de la ambición y evidentemente más allá de la institucionalidad republicana y democrática. Y lo que queda claro también es que no se trata de un tema ideológico, ¿no? Porque hemos visto que han ido cambiando, mutando, creándose nuevas bancadas. Estamos hablando de 12 bancadas y 13 si contamos a los no agrupados, ¿no? Por ejemplo, esta última lista encabezada por Héctor Acuña, que hace pocos días era de Alianza para el Progreso y ahora está con Cambio Democrático, que antes se llamaba Juntos por el Perú. Entonces alguien decía, pero pues en el caso de Alianza para el Progreso es de centro, ahora pasan a izquierda, ¿qué es lo que está sucediendo? Luego se forman nuevas bancadas. Y lo último que acaba de decir, por ejemplo, Jorge Montoya, de Renovación Popular, que encontraban puntos en común con Perú Libre. Y recordar que Jorge Montoya siempre ha sido de la teoría de no al comunismo, que esa agrupación política Perú Libre representa el comunismo, se hablaba de fraude y ahora está en especie de negociaciones, ¿no? ¿Cómo entender todo este panorama? Sí es verdad, y lo sabemos, ¿no?, que siempre cuando hay una elección o algún tipo de interés, siempre hay conversaciones, siempre se ceden, pero ¿de esta magnitud? Se fue el audio, Carla, perdóneme. Sí, repito la pregunta. Hablaba acerca de 2 ejemplos que llamaron bastante la atención y sucedieron hace pocos días, ¿no? Teníamos, por ejemplo, a Héctor Acuña, que sale de Alianza para el Progreso, que era un partido considerado, como ellos se hacen llamar también, como de centro, centro-derecha, pero ahora pasa a la izquierda con Cambio Democrático, que antes se llamaba Juntos por el Perú. Y hemos escuchado a Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, señalar de que hay coincidencias con Perú Libre, pero desde que el presidente Pedro Castillo se puso la banda presidencial, incluso antes, siempre hablaban de comunismo, hablaban de que había un fraude electoral y ahora se sientan a negociar. ¿Cómo entender eso también? Bueno, eso se responde también, es un comentario bien interesante el de usted porque eso provoca responder o continuar con la, digamos, respuesta anterior, ¿no? Hablábamos de un cortoplacismo dentro de estas propuestas, que ya podrían sumar 4 propuestas de mesa directiva, lo que es una exageración. Está bien, democráticamente está bien, pero rompe pues ya y provoca sospecha. Pero básicamente con estas contradanzas, estos pactos, estos preacuerdos confirman el cortoplacismo y también el continuismo de una mesa directiva que tras la última legislatura que ya cierra el día de mañana demostró una total carencia de institucionalidad, que es lo que están mostrando ahorita en estos momentos las y los legisladores,
mostró carencia democrática, republicana, y efectivamente estos gestos, porque en política, la política básicamente son gestos, estos gestos de un ex militar que de 10 palabras, 9 eran comunismo y ahora está hablando de que no es enemigo de un supuesto comunismo y que más bien quiere debatir, dialogar, bueno, demuestran esta contradanza, ¿no? Demuestran que no existe ningún espíritu institucional, ningún espíritu también de reforma y tampoco ninguna agenda que tenga que ver con el real debate nacional alrededor, por ejemplo, de salud, educación, cultura, economía, empleo. Entonces estamos asistiendo más que a un desorden en función... Ahí tuvimos asistiendo a una suerte de baile muy coordinado entre diversas bancadas en busca de intereses muy particulares, Carla. En realidad parecería, según lo que puedo, digamos, inferir de lo que usted nos señala, que lo único estable que tenemos es nuestra inestabilidad. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahí tenemos un inconveniente. No sé si en Switcher lo podemos solucionar. Es un inconveniente que tenemos. Vamos a tratar de retomar el contacto porque es importante siempre analizar el trasfondo. Cada movimiento, cada declaración que se brinda precisamente por parte de los parlamentarios tiene que ver con un trasfondo. Es lo que nos señalaba también Eduardo Recoba, analista político. Y hay que señalar también que el presidente de la República en estos momentos está afrontando 5 investigaciones. Y también la vicepresidenta Dina Boluarte está en una situación complicada. Ya algunos congresistas están esbozando la posibilidad también de sacarla del cargo. Por eso, vamos, ya tenemos, me dicen en Switch, por favor, si tenemos el contacto nuevamente. Sí, justo le comentaba de que parece que lo único estable que tenemos es nuestra inestabilidad, ¿no? Siempre con estos cambios. ¿Qué esperar de esta nueva mesa directiva? Porque comentaba de que hay 5 investigaciones que está afrontando el presidente de la República y hay quienes están señalando de que quieren también retirar del cargo, vacar al cargo a la vicepresidenta Dina Boluarte. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta mesa directiva y cuál debería ser la posición de los ciudadanos también? Bueno, me voy a colgar una frase de una novela de Gato Pardo que evidencia lo siguiente, ¿no? Lo que esperamos es cambiar para no cambiar nada, cambios para que no se cambie nada, ¿no? Se va a esperar una austeridad en temas de fiscalización, por ejemplo. Efectivamente, yo hace un rato hablaba, antes de que se fuera la señal, de una suerte de contradanza entre estas jugadas alrededor de la mesa directiva dentro de estas propuestas, pero también existe, y eso es evidente y hay que decirlo, y hay que visibilizarlo, Carla, existe una contradanza entre el Ejecutivo para evitar vacancias, para evitar elecciones anticipadas, para mantener el puesto en la siguiente legislatura, y esta contradanza se traduce o se va a traducir en un efecto antifiscalizador, en un efecto de una suerte de pacto de no agresión con el Ejecutivo. Y claro, vamos a tener asonadas, más o menos mensajes, donde Dina Boluarte va a ser cuestionada para que en un caso eventual la mesa directiva, eventual en el caso de la salida del presidente Castillo, la mesa directiva tome las riendas y con ella todos los personajes que van a significar básicamente, Carla, el continuismo de la anterior mesa directiva. Y efectivamente, ¿no? Porque lo hemos visto incluso en la Comisión de Ética, ¿no? Solo por citar un caso, el tema de los niños, ¿no? Que luego se votó para que cada uno de ellos se evalúe si puede ser investigado o no, y solamente 2 fueron, ¿no? Y fue con las justas. Y esto de cara, ¿no? Estas conversaciones que se venían dando con el tema de la mesa directiva. Prácticamente, juez y parte, ¿no? Con los niños, ¿no? Sí, entonces, y también mencionar, y muy rápidamente antes que el tiempo me gane, acerca de esta mesa directiva que pasó, porque no hay que dejar que hasta el último momento de la gestión, y todavía sigue como presidenta del Congreso María del Carmen Alba, hubo temas controversiales como la condecoración a Manuel Merino y a Luis Galarreta. Algunos señalaban de que estaba condecorándolos esperando que también eso suceda con ella en su momento. ¿Qué significan estos gestos? Sí, exacto, usted lo ha dicho, la política son gestos y esto es parte o ha sido parte del espíritu de esta legislatura, ¿no? Un espíritu, repito,
insisto, antidemocrático, antirrepublicano, antiinstitucional. Y evidentemente también refleja o indica una falta de respeto para con las y los ciudadanos que tenemos aún esperanzas en una mejor política, en un mejor entorno político. No hay de parte de la legislatura que acaba de cerrar una productividad en función a leyes, no existe una producción de leyes que sea interesante y es el colmo que en ese entorno de austeridad, de falta de productividad legislativa, pues se condecore a personas que no han sido actores en el teatro democrático, en el teatro institucional y republicano. Con usted hace unos días atrás, no sé si lo recordará, conversamos acerca de, entre otros temas, acerca de la contrarreforma universitaria, ¿no? Y lo que había aprobado el Congreso de la República. Y quería consultarle si en la eventual posibilidad de que Lady Camones, digamos, sea la presidenta del Congreso, si es que esta lista que ella preside logra imponerse, ¿tendría algún inconveniente, algún problema tal vez? Porque es ella la que ha oficializado esta ley, ¿no?, que vulnera la SUNEDU con su firma, porque ella en funciones ha firmado como encargada de la presidencia del Congreso. ¿Habría algún problema? ¿Habría un inconveniente? Buenísima la pregunta, porque aprovecho para indicar lo siguiente. En el caso de que efectivamente la mesa directiva sea conformada por este personaje, el continuismo, la prolongación y la extensión de las antirreformas va a ser más que evidente. Espero equivocarme, pero el ataque contra la SUNEDU, el ataque contra las minorías, ataques contra, digamos, exoneraciones, que significaron un golpe durísimo para las capas pobres, la falta de iniciativa, no obstante el Congreso no tiene iniciativa de gasto, la falta de propuestas en lo económico desde la economía real y más bien propuestas totalmente antitécnicas desde la economía real se van a extender. Y desgraciadamente vamos a ver más de lo mismo y espero equivocarme sin que esto necesariamente signifique una duplicidad, pero nos parece desde los escenarios base, no solamente desde la política, sino desde la economía, que vamos a ver más de lo mismo. Y la misma contradanza con el Ejecutivo, Carla. Efectivamente, solo para recordar a los amigos televidentes, aunque entiendo que ellos lo saben muy bien porque siempre están muy bien informados, es que el Poder Judicial también se pronunció y declaró nulo esta ley que vulnera la SUNEDU. Sin embargo, por eso me llamaba la atención y hacía la consulta, Lady Camones lo ha firmado. Así es que vamos sin duda a ver las reacciones también con ello porque no hay que dejarlo olvidar. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido, como siempre, un gusto conversar con usted. Ha sido Eduardo Recoba, analista político, con nosotros.